Y acá estamos con José Nun, tal como anticipó Manuel Urtubey, que lo presentó extraordinariamente. Maestro, gracias por acompañarnos. Por favor. Voy a mostrar acá, cámara 2 me dicen, El sentido común y la política, José Nun. ¿Quién se lo editó? Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. ¿Se ve bien ahí? No se lo pierdan, Parece un oxímoron, ¿no? El sentido común y la política. ¿De qué va esto? Si usted lo tuviese que definir, dice, sí, ¿de qué escribiste? Bueno, ¿de qué escribió? El sentido común es una construcción social y como tal es un objeto de estudio que arranca hace 24 siglos con Aristóteles. Aristóteles es el primero que habla y estudia el sentido común. El oxímoron se plantea con el buen sentido, que es otra cosa. Entonces, en el libro se dan elementos para tratar de entender cómo se construye el sentido común. Nacemos en una familia, vamos a una escuela, nos criamos en un barrio y sobre todo aprendemos un lenguaje que es constitutivo de nuestra experiencia. Es decir, nacemos en el sentido común que nos rodea. Ahora, esto va sedimentando y se va convirtiendo en un magma, en un caos, ¿no es cierto? Si uno atiende a lo que sería el arsenal del sentido común, bueno, contiene contradicciones a granel. Por ejemplo, no por mucho madrugar se amanece más temprano, claro. O al que madruga Dios lo ayuda. Pero una cosa es eso y otro, la que se llaman las prácticas de razonamiento de sentido común. Cómo aplica uno las partes de ese caudal de conocimientos de acuerdo a la situación que le toca vivir. Y sobre esto actúa permanentemente la política. A ver. Voy a dar un ejemplo actual. ¿Quién se priva de decir, cuando volvió la democracia en 1983? Sí. Ese es un lugar común. Sí. Eso es parte del sentido común. Pero, te tiene un pero para eso. La pregunta es que para que algo vuelva tiene que haber estado antes. Y la pregunta es, ¿cuándo hubo democracia republicana y federal constitucional en la Argentina? Que me expliquen. ¿Cuándo? Y enseguida seguramente algunos de los televidentes estarán pensando en la figura bondadosa de don Arturo Illia, solo que fue elegido con el peronismo proscripto. Lo mismo le pasó a Arturo Frondizi. Y si retrocedemos en la historia, Irigoyen, que es el primer presidente electo después de la ley Sáenz Peña de sufragio masculino, que se aprueba en 1912, Irigoyen es elegido en 1916, pero es elegido en 1916 por un 30% de la población masculina que hubiera estado en condiciones de votar, es decir, la participación fue sumamente baja, y él no tuvo, a mi juicio, el coraje necesario para declarar caduca la autoridad de los diputados y senadores que venían de antes y que eran producto directamente del fraude. Por eso tiene cámaras que le son opuestas, que le son adversas. Entonces, el sentido común se va construyendo. Hay una forma en que se habla de esto, es un verbo que ha pasado a ser bastante utilizado, que es naturalizar o normalizar una situación. La manera en que se ha naturalizado en Argentina este acto abominable que comienza en enero de 2007 con la intervención al INDEC y con la falsificación de las estadísticas nacionales y que convivimos con eso, ¿no es cierto? Y no solamente convivimos con eso, sino que en el momento en que la encuesta permanente de hogares empezó a hacerse un poco mejor y empezó a revelar cifras de pobreza que no le gustaban al poder, volvieron a romper el termómetro y desde el primer semestre de 2013 no hay más
datos sobre pobreza. ¿Cómo puede operar una ciudadanía que no está informada? Yo leía días atrás un reportaje exquisito que le hizo el colega Jorge Fernández Díaz en La Nación. Acá tenía algún apunte sobre eso y lo vinculo con esto que usted dice. Dice, por ejemplo, el político quiere perpetuarse. Hay borrachera de poder, habitualmente. No siempre. No siempre, pero es un riesgo. Casi es un lugar común. El político se quiere quedar. El claro. que se vayan todos no se fue nadie. Y vinieron algunos más incluso. ¿Qué hace la sociedad, la gente del común frente a esos sentidos comunes que resultan muchas veces repudiables o rechazados y sin embargo siguen? Bueno, ahí viene un factor decisivo que es el factor cultural, ¿no es cierto? Cuando yo estoy diciendo que la democracia no volvió porque no estuvo nunca, estoy diciendo una cosa mucho más grave todavía. Y estoy diciendo que no tenemos una cultura democrática, republicana, constitucional en la Argentina. Dice que del 83 para acá no hubo momentos que tuviéramos eso, que no la tenemos ahora. No. Yo digo que en el 83 entiendo lo de no hasta pudo el 83. volver eso. No pudo volver lo que nunca estuvo. Lo que nunca estuvo. Ahora, lo que nunca estuvo en un país que es muy joven. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, en la escuela primaria nos suelen convencer de que la Argentina empezó prácticamente con el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Y los maestros no saben, porque no les enseñan, que en esa época Argentina era sinónimo de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y Argentina eran la misma cosa. Santa Fe, Córdoba, Tucumán no se consideraban parte de la Argentina, se consideraban parte de las Provincias Unidas del Sur o de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuándo empieza la Argentina? La Argentina empieza hacia 1880 con la presidencia de Roca, después de la campaña del desierto. En eso hay consenso entre los historiadores. Ahora, que empiece ahí es muy significativo, porque hay dos formas de liberalismo. El liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo económico Croce propuso en Italia que se lo llamara liberismo para diferenciarlo. Es loor al mercado, al libre cambio. El liberalismo político es respeto a la soberanía popular, a la división de poderes y demás. La Argentina oligárquica de fin del siglo XIX jamás pretendió ser, desde el poder, políticamente liberal. Era económicamente liberal. Basta pensar en Roca o basta pensar en el unicato de Juárez Selman, y esto después continúa. Fíjese la subestimación que hace Irigoyen del poder legislativo, que cuando le toca inaugurar las sesiones en su primer año de mandato, manda una cartita diciendo no tengo nada que decir. Saludos. Atentamente, Irigoyen. Bueno, lo que estoy tratando de marcar es 19 años de proscripciones, como dije antes, 35 años de dictaduras militares a partir de 1930. Un país que después ha tenido que vivir el populismo, ¿no es cierto? Sobre lo cual me gustaría decir un par de palabras, si me permite luego. No ha habido una cultura popular que se formara democráticamente. Entonces, nuestras tradiciones conducen a que, por ejemplo, hoy tengamos, ocupando la presidencia de la Nación, a una persona que yo definiría no como ególatra, sino como egócrata. Esto es una egocracia, el poder al ego. Es decir, alguien que se atreve a insultar académicos, que se atreve a insultar opositores, todo vale. ¿Por qué? Porque no es la representación del pueblo. En el populismo esto se vive como la encarnación del pueblo. El líder encarna al pueblo. Y si el líder encarna al pueblo, nadie le puede hacer críticas, nadie le puede hacer preguntas, por eso no hay conferencias de prensa. Y la voz que baja de ahí arriba
es supuestamente la voz del pueblo, que el pueblo solo no podría expresar porque son tan variadas sus demandas que necesita alguien que lo unifique. Hay una cosa, y le digo, una pregunta que quiero hacerle ya entrando en el final de la charla. Vamos a vivir dentro de muy poco tiempo un ecosistema político, cultural, social sin Cristina. La presidenta dentro de poquito tiempo termina su mandato. Llevamos 8 años de hiperexposición a Cristina. ¿Qué se imagina de la sociedad sin la voz, el énfasis y la pasión y la arbitrariedad de la presidenta? Yo creo que estamos en un momento de crisis muy marcada, muy profunda. Yo lo oía recién a mi amigo Urtubey decir cosas francamente insostenibles. El brillante crecimiento de estos años. Bueno, la productividad en Argentina durante este periodo creció al 0,5% anual. La productividad. La productividad. Durante la década menemista creció al 1% anual, es decir, el doble. Hoy en día, la presidenta viene de decir que la desigualdad nunca fue tan baja como ahora en la historia. La desigualdad es similar a la época de Menem en este momento. Y se habla con gran pasión de la asignación universal por hijo. Ese parece ser uno de los grandes logros. Se hace la observación de que en realidad no lo inventa ella, pero la oposición me parece que no atina a señalar un par de cosas muy importantes. Primero, digamos que la asignación universal por hijo no es una política progresista o de izquierda. Nixon, en 1969, propuso una renta básica universal en Estados Unidos. El Senado se la bochó. Insistió después Carter y tampoco pudo hacerla pasar. Pero digo, ¿está mal la asignación universal por hijo? No, en su principio está bien. Solo que la asignación universal por hijo tiene un par de condiciones correctas: la vacunación y la escolarización. Bueno, los informes del propio Ministerio de Educación, la presidenta en un exceso verbal dijo aumentó la escolarización en un 25%. Después bajaron la información porque era falsa, era absolutamente falsa. La escolarización, si se toman chicos de 16 a 18 años, solamente aumentó, comparados con lo que no reciben, hogares vulnerables que no reciben la asignación universal, un 1%, un 1,5%. Pero por otra parte, si uno hace una comparación, la asignación universal por hijo es miserable si uno la compara con los subsidios al transporte y a la energía. Transporte y energía reciben 8 veces más de presupuesto que la asignación universal por hijo. ¿Y a quién benefician esos subsidios? Bueno, el 6% beneficia al 20% más pobre y el 44% al 20% más rico. Entonces, me pregunta, ¿qué va a venir ahora? Bueno, en la mitología griega, Tiresias, que era el que tenía el don de la profecía, era ciego. Es decir, a cambio de poder ver el futuro, no le dejaban ver el presente. Yo no sé, no puedo hacer predicciones. Lo que puedo decir es que si no se corrige lo que se está haciendo, vamos a una catástrofe. La Argentina no está bien, es falso lo que se dice. Y acá hay una observación final que me gustaría hacer. Una diferencia básica entre un movimiento de ideas, un movimiento ideológico y un movimiento de masas del cual el populismo es un ejemplo por excelencia, es que en el caso de un movimiento ideológico, ¿no es cierto?, uno pertenece porque cree determinadas cosas. En el caso de un movimiento populista como este, uno cree determinadas cosas porque pertenece. Entonces, según el momento cree una cosa, según el otro momento cree otra cosa. Y por eso, ¿qué cree el señor Scioli? Es algo que ni siquiera Urtubey sabe, porque él relata la carrera de Scioli. Pero esa carrera de Scioli
Scioli la hizo creyendo distintas cosas, porque pertenecía al movimiento peronista. Maestro, le agradezco que haya estado acá. Vamos a volver a mostrar esto, El sentido común y la política, creo que es aquí. El último libro de José Nun. Vale la pena, como valió la pena escucharlo esta noche. Muchas gracias. Por favor. Que esté muy bien. Nosotros venimos enseguida, nos esperan Nicolás del Caño, Silva Vázquez y una cantidad de cosas que si tenemos tiempo le vamos a contar de Scioli, de Macri y de Cristina. Ya venimos.